Bienvenidos queridos alumnos a un nuevo video de mi canal de YouTube y en esta oportunidad vamos a obtener las derivadas de tres funciones trigonométricas como ser el seno, coseno y tangente y la vamos a hallar mediante la aplicación de las reglas de derivación. Por lo tanto, espero les sirva el siguiente video. A continuación entonces vamos a demostrar que la derivada de la función seno de x es el coseno de x. ¿Y cómo se llega a esa expresión? Mediante la aplicación de la regla de derivación, en el cual el primer paso consiste en obtener el incremento de la función, es decir, delta de i. Por lo tanto, ¿cómo llego a delta de i? Aplico primero a la función seno de x la variable incrementada. Es decir, es como si yo directamente reemplazara este paréntesis en la variable independiente. Entonces resultará ser igual al seno de x más delta de x. Y le voy a restar la función sin incrementar, es decir, la función original, ¿sí? El seno de x. Tengo como objetivo tratar de reducir esta expresión y para eso, para reducir, me voy a valer de una expresión que es objeto obviamente de una rama de la matemática como la trigonometría, en la cual se obtienen diferentes equivalencias, como en este caso, por ejemplo, una expresión que va a ser equivalente a el seno de alfa menos el seno de beta, es decir, la resta entre el seno de dos ángulos diferentes, la cual podemos expresar como 2 por el seno de la diferencia entre ambos ángulos dividido 2 por el coseno de la suma de ambos ángulos dividido 2. Nosotros simplemente aplicamos esta equivalencia, siendo objeto obviamente de la demostración de esta fórmula dentro de la rama de la trigonometría. Pero en este caso nosotros simplemente la vamos a utilizar. Entonces, si consideramos que x más delta de x vendría a ser el alfa en esta expresión y x vendría a ser el beta en esta expresión, podemos escribir entonces como 2 por el seno de la diferencia entre ambos ángulos. Entonces, el primer ángulo para mí, lo que sería alfa en la formulita, sería x más delta de x. Esto resultará ser x más delta de x menos beta, que vendría a ser la variable x. Y todo eso dividido 2. A esto lo voy a multiplicar por el coseno ahora de la suma de ambos ángulos, es decir, x más delta de x más x que vendría a ser beta. Todo dividido 2. Entonces, simplemente hacemos de cuenta que x más delta de x es alfa, x es beta y sustituimos la diferencia de ambos senos por esta expresión. Si acomodamos un poquito esto, podemos observar que x positivo con x negativo se pueden cancelar. Entonces esto resultará ser igual a 2 por el seno de delta de x sobre 2, quedando solamente esta expresión como argumento. Y por otro lado, podemos ver que x más x es 2x más delta de x dividido 2. Bien, en esto de seguir intentando que la expresión se reduzca un poco más, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Voy a distribuir el 2 en cada uno de los términos de este argumento, donde quedará 2x dividido 2, se simplificarán, entonces quedará solamente coseno de x. Y al distribuir quedará delta de x dividido 2. Simplemente distribuyo el 2 en cada uno de los términos. Una vez que distribuimos en cada uno de los términos, paso al siguiente paso, que será obtener ahora el cociente incremental. El cociente incremental consiste en dividir al incremento que yo acabo de obtener, es decir, toda esta expresión, y a toda esta expresión dividirlo por delta de x, que es equivalente a decir que lo voy a multiplicar
por 1 sobre x o simplemente lo puedo escribir aquí, ¿sí? Ahora, por una cuestión de conveniencia para luego poder aplicar el límite de la función, voy a escribir a esta expresión mediante la siguiente. A este valor 2 que está en el numerador, yo lo puedo escribir por extremos y medios como denominador del denominador. Es decir, es una expresión equivalente, ¿sí? Es exactamente lo mismo, la puedo escribir de esta manera y el seno de delta de x sobre 2 quedará como está y el coseno quedará como x más delta de x sobre 2. A esta expresión que corresponde al cociente incremental, vamos a aplicarle entonces el límite, que sería el último paso para poder obtener la derivada de la función. Entonces le voy a aplicar límite a ese cociente incremental que es igual a el seno de delta de x sobre 2 sobre delta de x sobre 2. Fíjense cómo ya fui agrupando al seno con este denominador por el coseno de x más delta de x sobre 2. ¿Por qué los agrupé? Porque resulta ser que al aplicar límite, nosotros sabemos por infinitésimos equivalentes que cuando delta de x tiende a 0, el límite del seno de delta de x sobre 2 dividido delta de x sobre 2 por infinitésimos equivalentes, esto resultará igual a 1. Y al aplicar límite para delta de x tiende a 2, delta de x sobre 2 resultará ser igual a 0. Entonces, aplicamos límite obteniendo en este límite simplemente como resultado coseno de x. Por lo tanto, queda demostrado entonces que la derivada de la función seno de x es el coseno de x como nosotros queríamos demostrar. A continuación entonces vamos a obtener de manera similar a lo que hicimos recién para el seno de x, vamos a demostrar que la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. Entonces vamos a comenzar por obtener el incremento de la función, es decir, voy a tener que hallar a delta d. Entonces lo que hacemos es reemplazar la variable x por el paréntesis, ¿sí? Es decir, vamos a obtener el coseno para la variable incrementada, es decir, x más delta de x. Y le voy a restar la función sin incrementar, es decir, la función original, o sea, el coseno de x. Tenemos como objetivo tratar de reducir esta expresión, por lo tanto, vamos a utilizar una identidad trigonométrica que resulta de la diferencia de cosenos. Esa fórmula es esta que ustedes ven aquí, la cual también se demuestra dentro de la trigonometría, donde la diferencia de dos cosenos de dos ángulos diferentes podemos expresarla de esta manera. Entonces, si nosotros hacemos de cuenta que alfa es este argumento, es decir, x más delta de x, y que beta es la variable x, podemos escribir entonces la diferencia de los cosenos de la siguiente manera. Esto sería menos 2 por el seno de la suma de ambos ángulos, es decir, x más delta de x más beta, en este caso sería más x. Y a esa suma la vamos a dividir por 2. A esto lo vamos a multiplicar por el seno de la diferencia de ambos ángulos, es decir, x más delta de x menos x, que sería el ángulo beta, es decir, este argumento. Si buscamos reducir un poquito esta expresión, vemos que x más x sería 2x más delta de x dividido 2. Y por otro lado, acá tenemos x y menos x, las cuales se pueden cancelar, donde resultará que el argumento quedará como delta de x sobre 2. Si queremos reducir un poquito más, vamos a distribuir el 2 en cada uno de los términos del numerador.
entonces esto quedará de la siguiente manera. Menos 2 por el seno de x más delta de x sobre 2, porque al distribuir 2 con 2 se simplificarían, por el seno de delta de x sobre 2 como argumento. Entonces, esta expresión es el incremento de la función. Vamos con la segunda parte. Obtenemos el cociente incremental, es decir, delta de y es toda esta expresión que nosotros tenemos aquí, y lo voy a dividir por delta de x, que simplemente lo agregamos en el coeficiente 2. Como último paso, tenemos que obtener el límite de la función. Entonces, vamos a aplicar límite para delta de x tendiendo a 0, y por una cuestión de acomodar, buscando llegar a demostrar la expresión, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a escribir el seno de x más delta de x sobre 2 por el seno de delta de x sobre 2, y a esta expresión voy a escribirla de la siguiente manera. Se la voy a ubicar a delta de x en esta, y a el valor 2 que está en el numerador lo puedo escribir en el denominador del denominador. ¿Por qué hago este arreglito pequeño? Porque al aplicar límite, nosotros sabemos por infinitesimos equivalentes que el seno de delta de x sobre 2 dividido delta de x sobre 2, los cuales delta de x tiende a 0, toda esta expresión es igual a 1. Y a su vez, toda este cociente que nosotros vemos aquí también tenderá a 0. Resultando al aplicar límite entonces igual a el menos seno de x, que es lo único que quedó luego de aplicar límite. Por lo tanto, demostramos que la derivada de la función resulta igual a menos el seno de x. Y por último, vamos a derivar la función tangente de x. Y la derivada de la función tangente de x resulta ser igual a secante cuadrado de x. Pero para derivar a esta función no vamos a aplicar la regla de derivación, sino que vamos a hacer uso de, en primer lugar, considerar a la tangente como el cociente de seno de x y coseno de x. Es decir, por identidades trigonométricas, nosotros sabemos que la tangente de x es igual al cociente entre la función seno y la función coseno. Por lo tanto, para obtener la derivada de este cociente, podemos hacer uso de la derivada de un cociente, el cual, recordemos su expresión, es decir, era la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido el denominador al cuadrado. Ahora, recordemos, ¿sí?, de que si llamamos u al seno de x, su derivada era coseno de x, lo acabamos de obtener. Y si llamamos b al coseno de x, su derivada es igual a menos seno de x, que también acabamos de obtenerlo. Por lo tanto, si usamos la derivada de un cociente, será la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, que es menos seno de x. Lo colocamos entre paréntesis por ser negativo. Todo dividido el denominador al cuadrado. Entonces, reduciendo esto a la mínima expresión, coseno por coseno es coseno cuadrado, menos por menos es más, y seno por seno es seno cuadrado. Por identidades trigonométricas sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Esta expresión de derivada de la tangente igual a 1 sobre coseno cuadrado también suele aparecer en varias tablas, ¿sí? O sea que uno puede encontrarse con esta expresión también como derivada de la función tangente. Pero por identidades trigonométricas nosotros sabemos
que 1 sobre coseno cuadrado es secante al cuadrado. Recordemos que la secante es la inversa del coseno, por eso es que podemos escribirla de la siguiente manera. Entonces, como queríamos demostrar, la derivada de la función tangente será secante al cuadrado de x. De esta manera, entonces, espero les haya servido este video en el cual hemos hallado la derivada de la función seno, coseno y tangente de la variable x.